Para Rafael Ramírez, el daño que Maduro le hizo al chavismo solo se iguala con la muerte de Chávez. Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, afirmó que el daño profundo e indeterminado que el régimen de Nicolás Maduro le ha causado al chavismo puede considerarse como una segunda muerte de Hugo Chávez. En un artículo publicado en el portal La Patilla, Ramírez aseguró que las gestiones de Nicolás Maduro han propinado una derrota histórica que se aleja totalmente de los principios de la revolución de Hugo Chávez. Es un gobierno represor, no es posible disentir, y el miedo es el instrumento que emplea para mantenerse en el poder. Asimismo, aseguró que los verdaderos revolucionarios no deberían apoyar al régimen tiránico y antipopular, pues han dejado a un lado los intereses del pueblo y del país. ¿Qué cálculo económico puede valer más que la soberanía del país y el bienestar del pueblo? ¿Cómo es posible que movimientos o partidos que se llaman revolucionarios de izquierda guarden silencio? Por último, Ramírez señaló que aunque Maduro se mantenga en el poder, ya le ocasionó una derrota estratégica a la visión de Chávez y su revolución. Maduro podrá seguir ganando tiempo, negociando, entregando la patria y jugando al Twitter, pero le ha propinado una derrota estratégica a Chávez y a la revolución. Afirman que subametralladora creada por Cabin es pura propaganda. Se deforma a los 300 tiros. Durante una entrevista para el portal de noticias Hispano Post, Carlos Molina Tamayo, ex jefe de la Dirección de Armas de la Fuerza Armada de Venezuela, afirmó que la subametralladora de Cabin es pura propaganda. De acuerdo con el contraalmirante La Caribe, Cabin se ha fabricado de forma artesanal, ensamblando piezas de varias armas, ocasionando que se deforme durante las pruebas. Es una mezcla de varias armas. La Caribe fue hecha de manera artesanal, así que está ocasionando muchos problemas. Las piezas no son intercambiables porque no se hizo con la presión milimétrica. Durante las pruebas, como cualquier prototipo, se deforma a los 300 tiros. Asimismo, aseguró que el régimen ha estado trabajando en el perfeccionamiento de la C-Cabin durante años, agregando que su lanzamiento es pura propaganda. Por otra parte, señaló que la C-Cabin posee un calibre 9 x 19 milímetros, un cargador de 30 cartuchos, capacidad de 1200 proyectiles por minuto y un alcance de 200 metros. Todo esto en 50 centímetros de longitud y un peso de 3.800 kilogramos. Cabe acotar que el pasado 23 de mayo el régimen aprobó $7,62 millones, equivalente a 6,83 millones de euros, para la fabricación de la subametralladora Caribe Cabin. Arreaza arremete contra Bolton por sus declaraciones sobre Venezuela. Este martes 11 de junio el canciller venezolano Jorge Arreaza se manifestó en contra de las recientes declaraciones de John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca. Bolton habría asegurado, entre otras cosas, que en Venezuela los cubanos están al mando y que si esos 25.000 cubanos que supuestamente se encuentran dentro del país desaparecieran, Nicolás Maduro saldría del poder. Arreaza consideró que estas declaraciones son absurdas, falsas, dolorosas y perversas. Además, opinó que son demostración del desconocimiento de Bolton al respecto de la realidad venezolana. Aprovechó la oportunidad para apuntar que a su juicio, el asesor norteamericano se ha pegado reiteradamente a la llamada doctrina Monroe. No entiende que los pueblos libres de nuestra América son dueños de su destino en el contexto de un mundo multipolar. Necesita un asesor en historia, dijo Arreaza vía Twitter. Del mismo modo, instó a Bolton a asesorarse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ya que según Arreaza, este entiende que los únicos escorpiones que se atacan entre sí son de la oposición venezolana. Estamos dando todos los pasos que nos permita el cambio urgente en Venezuela. El presidente de Venezuela, Juan Guaidó, habló en la noche del martes 12 de junio sobre la nueva medida aprobada por la Asamblea Nacional en la última sesión extraordinaria. Estamos en todos los espacios de lucha que nos permita salir de la crisis, atendiendo el llamado de un país que demuestra en las calles su necesidad de cambio. En la Asamblea asumimos ese compromiso y presentamos propuestas concretas, escribió el líder en su cuenta de Twitter. Por su parte, el Parlamento aprobó la creación del Monitor de Servicios Públicos de la Asamblea Nacional. Guaidó indicó que dicha medida es en respuesta a la crisis de servicios públicos causados por el régimen, y la misma se encargará del seguimiento a los suministros de electricidad, agua, gas y gasolina.
Tenemos la responsabilidad de atender una emergencia que ha llevado más de 4 millones de venezolanos a abandonar nuestra tierra y ha causado una crisis fronteriza sin precedentes en el país. Estamos dando todos los pasos que nos permita el cambio urgente en Venezuela, aseguró el mandatario nacional. Andrés Velázquez revela una dura verdad sobre la crisis que el régimen no quiere que sepas. Andrés Velázquez, legítimo gobernador del estado Bolívar, reveló una dura verdad que estremece a más de un integrante de las fuerzas de la dictadura chavista de Nicolás Maduro, la cual seguramente no querrá que los ciudadanos se enteren. Con Industria alerta en relación a las severas dificultades para que empresas sobrevivan. Esto confirma cómo aceleradamente Venezuela va deteniéndose. Ojo, la falta de gasolina nos paraliza aún más. Estamos tocando fondo. La resignación no es opción, alertó Velázquez a través de su cuenta oficial en la red social Twitter. Así es como se ven las kilométricas colas para surtir gasolina en Monagas. El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Bastardo, condenó que los ciudadanos tengan que realizar largas colas en el estado Monagas para surtir de gasolina a sus vehículos. El pasado lunes 3 de junio comenzó el racionamiento de gasolina en los estados Bolívar y Monagas, el cual se rige por los últimos dígitos de las placas de los vehículos, según detallaron los gobernantes regionales de estas entidades. La gobernadora Yelitza Santaella del estado Monagas aseguró que había suficiente gasolina, pero no explicó el motivo del por qué persisten las largas colas por el combustible. Guaidó reitera que Maduro debe salir de Miraflores antes de unas elecciones libres. Luego de 5 meses de asumir la presidencia encargada de Venezuela en dictadura, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, conversó en exclusiva con La Patilla, donde expresó la crítica situación que viven los venezolanos. Estamos a punto de pasar de la emergencia a la catástrofe humanitaria, aunque lo que vivimos es una total tragedia. ¿Cómo está el país? Muy crítico, muy grave, al borde de pasar de la emergencia humanitaria a la catástrofe. La diferencia es para términos técnicos de la Organización de Naciones Unidas, porque para nosotros ya es una tragedia. Sin embargo, destacó que en la reconstrucción de nuestra democracia vamos bien, porque somos mayoría y la vamos a ejercer. Tenemos el respaldo internacional. Hemos visto que las Fuerzas Armadas están en pro de la Constitución, aunque afirmó que por supuesto que queda una cúpula que está cuidando sus intereses. Han sido 5 meses inéditos para Venezuela, pero nunca antes hemos reunido los elementos necesarios para lograr la transición como ahora, dijo el presidente encargado. Al ser consultado sobre qué ha faltado para lograr el cese de la usurpación, Guaidó enfatiza que nos enfrentamos a una dictadura, y ese es el último empujoncito que falta para recobrar nuestra normalidad. Recordó a los lectores de La Patilla que existen unas variables que han hecho que se avance hacia el cambio. Primero, respaldo popular ya no lo tiene. Segundo, el apoyo internacional ya no lo tiene. Rusia y China ya han dado declaraciones distintas, las cuales las aplaudimos. Tercero, la movilización popular en la calle tampoco la tienen, hace años la perdieron. Acotó que para conseguir el ingrediente X hay que ejercer dichas variables en conjunto hasta que se produzca el cese de la usurpación. Las transiciones no se decretan, se construyen, como lo hemos hecho en Venezuela. Además, hizo un llamado a seguir ejerciendo la presión en estas variables. Al entrevistar al presidente Juan Guaidó, se le consultó sobre los encuentros con el régimen en Noruega, a lo que reveló que el error estaba en ver Oslo o el Grupo Internacional de Contacto, el Grupo de Lima o la calle como actos separados. Ya sabemos los venezolanos que no hay una única herramienta para vencer una dictadura y debemos ejercerlas todas. Aseguró que por la necesidad y desesperación de cambio, pudimos incurrir en una sola herramienta para salir de esto y no es así. Noruega es una opción más. No podemos apostar a un elemento cuando nos enfrentamos a una dictadura, a un totalitarismo. Todos sabemos que ellos de buena fe no van a decir nosotros destruimos al país. Sobre el planteamiento de realizar unas elecciones sin haber cesado la usurpación, el presidente indicó que lo que más se aproxima y en lo que hay consenso mundial son unas elecciones libres, que es parte de nuestra ruta. Sin embargo, destacó que para que hayan unas elecciones realmente libres, Maduro no puede estar en Miraflores, debe haber un periodo de reinstitución. Tras afirmar que el país se encuentra al borde de la catástrofe y que en pocos días podríamos superar a Siria en el número de refugiados, Guaidó relató que lo complejo es el día a día de los venezolanos, la normalidad que ya no existe.
El parlamentario ejemplificó que una cosa es que no tengamos el buque de gasolina, la refinación, y otra, que no tengamos las bombas de gasolina y estamos a punto de perderlas, y así pasa con los hospitales, con el campo y con muchos rublos. Por el descuido e ineficiencia de quienes han manejado el país durante estos 20 años, el régimen está absurdo e inexistente que no puede controlar la moneda de curso legal. En Caracas usan el dólar, en la frontera el peso, en Bolívar el oro, se ahogan en contradicciones, se ven las divisiones entre ellos, por lo que el llamado fue a seguir avanzando para conseguir quién le va a quitar la silla, que quieren ser muchos. Admitió que debemos insistir, reajustar velas en la táctica, pero la estrategia, la ruta, la mayoría, el hablarle a la Fuerza Armada porque tendrán un rol importante en la transición, deben continuar. A su juicio es natural, la expectativa de todos es cambiar esto ya, no mañana, sino ya. Todos estamos sufriendo esta crisis de una manera u otra. Sin embargo, los invito a seguir haciendo sugerencias, críticas y sobre todo participación desde el espacio que podamos, orientando a todos los grupos, así sea por redes sociales. Estamos abiertos a la crítica y estamos trabajando para el cese de la usurpación. Hay 3 variables fundamentales: unión, movilización y esperanza.